Bendiciones a todos los hermanos y amigos que en este momento estamos conectados. Qué gozo poder llegar a través de la bendita palabra de Dios. Oramos a Dios para que esta palabra impacte tu vida, para que esta palabra pueda enseñarte, para que esta palabra de Dios pueda bendecirte. Hoy quiero hablar un tema acerca de el poder de la unidad. O sea, cuando el pueblo de Dios se une, cosas extraordinarias van a suceder. De hecho, he venido hablando sobre la oración. Y el último tema que me queda es cuando el pueblo de Dios se reúne a orar. Pero hoy también quiero hablar sobre la unidad, la bendición que trae cuando nosotros buscamos el rostro de Dios unidos. Hay un impacto tremendo, hay un respaldo de Dios tremendo. Lo hemos comprobado, hemos visto. Cuando hemos hecho ayunos de congregación, cuando hemos hecho oración, vigilia, hemos visto la bendición de Dios. Cuando hemos orado por algún caso específico, hemos visto cómo Dios respalda. En este caso, si tienes una Biblia a mano para que te ejercites, quiero que vayas a Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Aquí hay una historia y un relato tremendo donde el rey Josafat, sus enemigos llegaron y empezaron a provocarlo, empezaron a hacerle problemas y querían derrocarlo, querían destruirlo, querían desbaratar al pueblo de Israel. Y cuando este rey oyó que sus enemigos venían, tuvo miedo, se turbó. Cualquiera puede turbarse, cualquiera puede tener miedo en cierto momento, en cierta circunstancia de la vida. Eso no es malo. Aquí lo importante que vamos a aprender es que él automáticamente hizo algunas cosas que funcionaron, que hubo efectividad. Y creo que nosotros podemos copiar en algún momento de nuestra vida, donde estemos afligidos, donde estemos en un callejón sin salida, donde, como dicen algunos, entre la espada y la pared, cuando no podamos decidir qué vamos a hacer, entonces ahí vamos a tomar estas actitudes que tomó este rey Josafat y le funcionaron. Dios escuchó, Dios respaldó. ¿Cuáles actitudes son? Número 1, dice que él humilló su rostro delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, estamos pidiendo la ayuda, estamos pidiendo el auxilio de Dios, estamos pidiendo que Dios intervenga. En toda la palabra de Dios vamos a ver que cuando el pueblo de Israel tenía problemas, lo primero que hacían era que se humillaban delante de la presencia de Dios. Buscaban su rostro. Empezaban a clamar a Dios para que Dios interviniera. Eso significa: Dios, tú eres mi auxilio, tú eres mi pronto auxilio, como dijo el salmista. Tú eres mi roca, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Entonces dice que él se humilló. Ya en Segunda de Crónicas capítulo 7 dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y abriré las ventanas, las puertas de los cielos y sanaré su tierra. Tremendo. Esto fue el punto clave, fundamental, el primero que este rey Josafat hizo: humillarse delante de la presencia de Dios. Número 2, dice que él consultó a Jehová. No empezó a ver a quién le preguntaba, mucho menos corrió donde el adivino, donde el brujo, mucho menos empezó a consultar cosas que no funcionan.
él sabía automáticamente que tenía que ir directamente a Dios, porque Dios tiene el consejo sabio. Dios tiene el camino que nos va a mostrar. Dios no falla, Dios no se equivoca. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces dice que él hizo y buscó a Jehová. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar a Dios, consultar a Dios cuando hay algo que no entiendes en tu vida, cuando no sabes qué camino tomar, cuando no sabes qué hacer. Ahora en esta situación en la que estamos pasando, no solo el país sino todo el mundo, busca el rostro de Dios. Ahí Dios te va a comunicar, Dios te va a enseñar, Dios te va a decir qué es lo mejor para tu vida. Dice que buscó el rostro de Jehová, consultó a Jehová. Número 3, hizo ayuno y oración. Esto no falla. Esta parte es sumamente importante: el ayuno y la oración. En cierto momento, los discípulos tenían un problema con una persona que estaba poseída por un espíritu malo y no pudieron hacer nada. Por más que estuvieron con él, por más que clamaban, no pudieron hacer nada. Viene el Señor Jesucristo, toma autoridad sobre ese espíritu que estaba atormentando a este hombre y fue libre. Y los discípulos se asustaron y dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Por qué nosotros tanto rato, tanto momento y no pasó nada? Y viene el Señor Jesucristo y le dice: porque este género no sale sino solo con oración y ayuno. Hay géneros fuertes en la vida del cristiano, hay géneros fuertes en la vida de las familias que no salen sino solo con oración y con ayuno. Esto fue clave fundamental. Viene el rey Josafat y empieza a orar, empieza a ayunar. Pero aquí está otra fórmula, o sea, la base de este mensaje. Muchos, todos, unidos, convocó, dice, a todo el pueblo de Judá. Y dice que todo el pueblo de Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus esposas y sus hijos. Nota qué importante. O sea, nadie se quedó en la casa. Todos se fueron al templo. Las esposas, los hijos, toda la familia, porque sabían que era algo decisivo. Ahí nadie fue indiferente. Ahí nadie dijo: a mí qué me importa. El problema hoy existe cuando muchas personas son indiferentes, cuando muchas personas dicen: yo no tengo nada que ver con eso, que lo hagan otros. Aquí estaban unidos como uno solo, y eso es lo que Dios bendice, eso es lo que Dios respalda, como uno solo. Y dice que subieron a la casa de Dios y empezaron a orar, y empezaron a clamar, y empezaron a decirle a Dios que interviniera como Él sabe hacerlo. Y dice que en ese momento viene la respuesta de Dios. Nota qué importante. Vino la respuesta de Dios. Ahí en el versículo 15, si tienes tu Biblia a mano, puedes leer donde un hombre de Dios se levantó con palabra profética. Como la oración, como el ayuno, como la adoración mueve el corazón de Dios. Como la oración, como el ayuno, como el quebrantamiento hace cosas especiales en la vida de los cristianos, en la vida del pueblo de Dios. Dios toca a alguien, Dios inspira a alguien para dar una palabra profética, una palabra de autoridad, una palabra de bendición. Entonces ahí va a haber revelación, va a haber autoridad, va a haber conocimiento. Dios va a revelar. Dice que se levantó un hombre en medio de la congregación donde estaban todos unidos orando y clamando, y dijo: no temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué importante cuando nosotros podemos dejar en las manos de Dios para que Él pelee, para que Él haga lo que Él puede hacer. Qué importante cuando empezamos a unirnos como familias, como matrimonios, como iglesia, como nación, y empezamos a clamar por algo determinado. Dios oirá desde los cielos y Dios se glorificará. No importa qué es lo que estemos orando, qué es lo que estamos pidiendo. Para Dios no hay nada imposible. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. Por eso, la recomendación para esta mañana es que si en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar hay una situación difícil, hay una situación conflictiva, empiecen a orar, empiecen a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Dios dará la salida, Dios dará la respuesta, Dios va a glorificarse en esa situación. Esto es importantísimo que lo tomemos. Notemos que aquí los enemigos estaban al acecho. Los enemigos estaban esperando a ver en qué momento caían sobre el pueblo de Judá, sobre el pueblo de Israel, para desbaratarlo, para destruirlo. Pero con mucha inteligencia este rey, ¿cómo tenemos que orar? Para que Dios levante hombres y mujeres gobernantes que tengan la capacidad y la sabiduría de Dios, para que también, como este rey dice que convocó al pueblo a la casa de Dios y a orar. Estoy seguro que si no hubiera sucedido de esa manera, este pueblo que era tan numeroso, hubieran destruido al pueblo de Judá. Pero qué importante y qué maravilloso es esto. Qué bueno cuando nos podemos unir como uno solo, con un solo pensamiento, con un solo deseo y con una sola intención. Dice que después de que ellos clamaron, vino esta palabra de Dios sobre este hombre y les dijo: no se preocupen en este momento, porque la guerra no es de ustedes, es de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios pelea por nosotros, ¿quién se va a levantar en contra de nosotros? Por esto es que la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que si alguno se levanta en contra de nosotros, no tendrá la ayuda de Dios. Y el que se levante en contra de nosotros, dice, delante de nosotros caerá, porque Dios está por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Dios nos sostiene con su mano poderosa. Eso es sumamente importante, que siempre lo tengamos aquí en mente, que siempre lo tengamos aquí en nuestro corazón. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, que ellos empezaron a buscar el rostro de Dios y empezaron a descansar, confianza, después de la búsqueda de Dios. Verso 20. Cuando vino esta palabra, reposaron. Cuando vino esta palabra, no se preocupen, no hay problema. Dios va a pelear por ustedes, Dios va a desbaratar a sus enemigos. Entraron en un reposo, entraron en una confianza, entraron en una seguridad. Qué cosa más grande y más maravillosa cuando Dios nos ministra paz a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Cuando Dios utiliza a un hombre o a una mujer por el Espíritu Santo, cuando Dios nos habla por revelación, cuando Dios nos habla con voz audible o con voz a la conciencia, cuando Dios nos está ministrando sobre determinado problema, sobre determinado asunto, y Dios nos habla para que tengamos paz en Él, para que confiemos en Él, automáticamente alcanzamos ese reposo, alcanzamos esa bendición de Dios. Y sigue diciendo, y ahora el rey Josafat, nota qué importante, al principio dice que el rey Josafat, cuando vio a los enemigos, se asustó, se desesperó. Es normal que a veces en diferentes circunstancias haya temor,
Pero busquemos el lado especial, busquemos la salida. Y ya vimos aquí, convocó al pueblo, se reunieron todos, nadie fue indiferente, oraron, ayunaron, adoraron a Dios y ahí fluyó el Espíritu de Dios. Ya todos con esa confianza, ya todos con esa seguridad, ahora se para el rey Josafat, según el verso 20, y dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y a sus siervos y seréis prosperados. Y ahora estaba hablando de otra manera. Ya había confianza, ya había seguridad. Pero si todo el pueblo hubiera dejado solo al rey Josafat, si todo el pueblo se porta de una manera indiferente y dice que vaya a él le toca, él es el rey, el que vea cómo hace, hubieran habido problemas. Esto puede suceder también, como decía antes, en una familia. Puede haber un problema y tal vez el más espiritual, tal vez el jefe de hogar, tal vez dice: vamos, oremos, ayunemos por esta situación para que Dios ponga su mano. Y no se descarta la posibilidad que haya uno o dos o muchos indiferentes diciendo: eso no me toca a mí, eso no me toca, eso yo no puedo hacerlo o yo no quiero hacerlo. Vea usted cómo hace el asunto, vea usted cómo soluciona el problema. Pero qué maravilloso cuando todos unidos venimos a buscar el rostro de Dios. Dice que ya este rey empezó a hablar y empezó a decir: no hay problema. Ya Dios respondió, ya Dios nos habló, ya Dios nos dio paz sobre esta situación. Todavía no estaba la victoria, todavía los enemigos no estaban derrotados, todavía faltaba una parte, pero ya Dios había hablado. Y sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios ha hablado, Dios va a cumplir. Si Dios ha dicho, Dios va a moverse, porque Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Allá en el versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, qué tremendo. ¿Cómo es posible que en una guerra, que en una batalla, que en una situación tremenda, en vez de salir con armas, en vez de salir a pelear, se pusieran a adorar, se pusieran a alabar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque en la adoración está la victoria, en la alabanza está la revelación, está el poder de Dios. No podemos olvidarnos que cuando aquel espíritu malo venía a atormentar a Saúl, dice que Saúl dijo: búsquenme a alguien que sepa adorar a Dios, que sepa tocar su instrumento. Saúl conocía verdaderamente una de las fórmulas, una de las maneras tremendas donde Dios interviene, donde hay revelación, donde hay liberación, donde hay fluir del Espíritu de Dios. Y le dijeron: por ahí hay un muchacho que puede tocar bien el arpa, que puede adorar a Dios. Lo hemos oído cuando está cuidando allá las ovejas, lo hemos escuchado cómo adora a Dios. Y dijeron: tráiganmelo. Y dice que cuando el espíritu malo venía y atormentaba al rey Saúl, David agarraba su instrumento de música y empezaba a adorar a Dios, y empezaba a glorificar a Dios, y empezaba con aquellos cantos y aquella adoración. Y dice que el espíritu malo dejaba libre a Saúl. Qué importante es cuando nosotros, como el pueblo de Dios, aprendemos a adorar, cuando aprendemos a glorificar a Dios, porque ahí está la victoria. Nota que dice que mientras unos empezaron a adorar a Dios y a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, contra los hijos del monte de Seir, las emboscadas.
de ellos mismos. Se confundieron, se mataron entre ellos mismos. Ahí se cumplió la palabra profética por aquel hombre que se levantó en medio de la congregación y les dijo: no se preocupen, aquí ustedes no van a pelear. La guerra, la pelea es de Dios y Él va a intervenir. Entonces ellos solo empezaron a adorar, solo empezaron a glorificar a Dios. Y mientras ellos adoraban a Dios, mientras ellos glorificaban a Dios, dice que el enemigo empezó a destruirse y a desbaratarse entre ellos mismos. Quiero decirte, si las circunstancias, si la situación no marcha como realmente tú querías que marchara, si el problema es grande en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, aún en la congregación, adoremos a Dios. Dios va a glorificarse, Dios va a hacer cosas tremendas, Dios va a hacer cosas extraordinarias y nos va a demostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Quiero orar por ti en este momento. No sé cuál situación difícil o adversa estás pasando en tu vida. No sé si puede ser en tu matrimonio, no sé si puede ser en tu familia, pero lo que sí puedo decirte es que esto es real, esto es de verdad. Lo hemos visto y lo hemos comprobado. Ahí donde estás, cierra tus ojos si lo tienes a bien hacer. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo creo que esta palabra ha llegado al corazón, a la vida y a la mente de más de uno de nuestros hermanos y amigos que han estado pasando situaciones adversas, que han estado cruzando sobre el valle de la sombra y de la muerte. Pero esta palabra, a partir de hoy, les da vida y vida abundante y ministra fe en su espíritu, para que en este momento, en vez de quejarse tanto, en vez de decirle a Dios ¿por qué no me oyes?, empiecen a adorar, empiecen a alabar, y Dios en medio de la adoración va a hacer lo que Él sabe hacer. Que Dios te continúe bendiciendo. Síguenos a través de nuestras páginas que aparecerán en la pantalla. Y no te olvides de seguir compartiendo con tus amigos. Comparte. Si tienes familia en otro país, compárteles. Es importantísimo que muchas personas puedan oír esta palabra, porque esta palabra es de liberación, es de victoria y es de bendición. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo.